El Señor les bendiga, mis queridos hermanos, espero que se encuentren bastante bien. Es un gusto para mí, como siempre, el poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Hoy, culto dominical, 19 de julio del año 2020. Sea la gloria para nuestro Padre bendito, el cual nos permite estar reunidos en esta hora y pudiendo disfrutar cada una de las maravillas que Él tiene dispuestas para nuestras vidas. Como siempre voy a pedirte por favor que comencemos buscando la cita bíblica de este día para poder dar inicio a este precioso culto, para lo cual te pido que por favor me acompañes a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Versículos del 3 al 5. Son pocos versículos los que leeremos inicialmente, pero con una rica enseñanza para gloria del Señor. 2 de Corintios capítulo 10 versículos 3 y 5 en adelante. Vamos a leerlos y posteriormente vamos a tener nuestro tiempo de oración, de intercesión, en el cual, como siempre, yo te invito a que le entregues a nuestro Padre Celestial todo lo que tú sientes, todo lo que tú tienes, todas las cargas y todas las aflicciones que puedas tener, todos los deseos de tu corazón, para que Él sea el que mejor disponga qué hacer sobre tu vida. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 10, en su versículo 3 y siguientes: pues aunque ahondamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Número 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra y nos instruya en sabiduría. Oremos, mis amados. Bendito y amado Padre Celestial, Señor Dios bueno, todopoderoso, en esta hora cada uno de nosotros venimos delante de ti, dándote las gracias, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque has tomado todo lo que no sirve de nosotros y has permitido, Padre, que sea hecho para tu bien. Poderoso Espíritu, no te quedes, Señor, con nada de lo que tienes dispuesto a darnos a cada uno de nosotros. Permite que todos nosotros, Señor, podamos disfrutar de tus maravillas, de esos preciosos regalos que tú tienes dispuestos a nuestra vida y que deseas entregarnos. Poderoso Espíritu, no nos queremos alejar de ti, no queremos renunciar a tu poder y a tu presencia, no queremos, Señor, que ninguno de los ataques del enemigo prospere en contra nuestra. Tampoco queremos, Señor, que nuestras familias se sientan abandonadas, que ninguno de nosotros sienta que está solo, porque primero que nada somos uno en ti, somos victoriosos en ti para tu honra y tu gloria. En segundo lugar, somos un solo cuerpo, somos un grupo de hermanos que nos hemos reunido en esta hora delante de tu hermosa presencia para poder llevar palabra de vida, para poder recibir la instrucción perfecta, para que nuestro corazón, Señor, sea conmovido, no por emociones humanas, sino que sea llevado cada vez más hacia tu presencia, para tu gloria y para tu honra, Señor. Es lo que nosotros deseamos y esperamos en este tiempo delante de ti, Padre bendito. Renunciamos a todo lo que nuestra mente pueda desear que no encaje contigo, Señor. Renunciamos, Señor, a todas las capacidades, a todos los conocimientos que son contrarios a ti, Padre bendito. Queremos ser fuertes en ti. Queremos ser exitosos en ti. Queremos ser llevados y poder ser consolados por medio de tu presencia
todos los días, para tu honra y para tu gloria, Padre bendito. Es lo que más anhelamos y es lo que más deseamos en este tiempo, Señor. Poder recibir un poco más de ti, poder alimentarnos un poco más de ti, poder decir que hasta este momento es Cristo quien nos ha llevado de gloria en gloria y de victoria en victoria. Fortalece a mis hermanos y permite que cada uno de nosotros podamos disponer el corazón. Quita todo estorbo de nuestros oídos y de nuestra mirada dirigida hacia ti, Padre bendito. Es lo que deseamos y lo que esperamos y creemos solo en ti. En el nombre poderoso de nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Bendito sea nuestro Señor, mis amados. Quiero que por favor recapitulemos en el texto de este día, porque tenemos algo muy importante que aprender de parte de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y siguiente, es acerca de la guerra espiritual. Uno de los temas más delicados, así como la muerte y la vida, como el testimonio personal, que son bastante complicados de poder desarrollar a lo largo de toda la vida cristiana. ¿Por qué? Porque siempre se hace la comparación entre la guerra y la vida del creyente. ¿Por qué? Porque la vida del creyente está rodeado de batallas, pero al mismo tiempo está rodeado de victorias que solamente pueden venir de la mano de Jesucristo. Es así, mis queridos hermanos, que quiero ponerlos en contexto primero en relación a lo que sucedía en este pasaje. Quien está hablando es el apóstol Pablo, quien es el escritor de muchas de las epístolas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y él se dirigía hacia los habitantes de la ciudad de Corinto. Por eso la carta se llama Carta a los Corintios. Ellos, si bien había un grupo de cristianos dentro de la ciudad, en ese momento se había proliferado mucho la palabra de Cristo, el Evangelio de Salvación de nuestro Señor, pero comenzó el diablo a enfrentarlo, a hacerle batalla. Ojo, el diablo jamás va a poder batallar contra Cristo, contra Jesús, contra el Espíritu Santo, contra Dios Padre. Le es imposible hacer eso, sino que batalla contra ti y contra mí. Por eso, las enseñanzas que había comenzado a dar Pablo en esa ciudad y con el encargado que había dejado, estaban siendo atacadas. ¿En qué sentido? Te preguntarás. Es muy simple, mis queridos hermanos. Comenzaron a surgir chambres, falsas enseñanzas, lo que nosotros conocemos ahora como falsas doctrinas. Comenzó a haber divisiones dentro de la iglesia, comenzó a haber discriminación dentro de la iglesia. Esto a raíz de falsos profetas y de falsos maestros que se levantaron en aquel entonces. ¿Y por qué sucedió eso? Porque el diablo es el número uno para engañar, para destruirte y para consumirte. Es así que el objetivo del diablo siempre ha sido el desprestigiarte a ti, porque no puede desprestigiar a Dios, desprestigiarte a ti en tu fe como cristiano, para que otros no quieran venir. Mucho se escucha alrededor de todas nuestras vidas que dicen, y es cristiano, y se comporta de una manera horrible. Ah, él es pastor y se comporta como un vulgar cualquiera. Ah, la hermanita es del ministerio de alabanza o es servidora, ahí la vemos pasar con el uniforme de servicio, o al hermano lo vemos que se para a predicar con la Biblia en mano. Ah, pero detrás son una vergüenza. Esa es un tipo de guerra espiritual, ya vamos a llegar a ese punto. Pero hay guerras espirituales que vienen a tu vida
de forma externa. En este caso, a Pablo se le estaba criticando, o más bien dicho, se le estaba poniendo en tela de duda su unción ministerial, su unción como profeta, como siervo de Jesucristo, como un enviado, como bien vamos a ver más adelante, como un embajador del santo reino de nuestro Padre Celestial. Y hay momentos en que las guerras son inevitables, aún dentro de la vida cristiana. Pero para poder hacer guerra, por eso el sermón de este día se llama Dando Guerra Espiritual, no es que tú y yo nos vamos a meter en absolutamente todas las batallas. No es así como funciona. Para ti y para mí nos es imposible estar en todas las batallas espirituales. Por eso hay grupos, hay células, hay sectores, hay ministerios, hay personas, hombres, mujeres, niños, adultos, elegidos específicamente por Dios, o más bien dicho, que están dispuestos a dar batalla por Dios, por el resguardo de la sana doctrina. ¿Para qué? Para que todos aquellos que están perdidos puedan venir a los pies de Cristo. A eso le tiene cólera el diablo. A eso le tiene cólera el enemigo. Para él es como que lo hagan tragar ácido. ¿Por qué? Porque se le cae el negocio. ¿De qué? De agarrar a toda la humanidad posible para llevársela a las llamas del infierno. Pero, ¿qué es lo que estaba sucediendo entonces en Corinto? Lo que ya te había mencionado. Un desastre total. Hay unas personas que mencionan y dicen, es que no se predicaba bien. Díganme, mis queridos hermanos, aún dentro de nuestras iglesias hoy en día, es complicado el predicar como se debe. ¿Por qué? Porque hay gente, no solo pastores, que comienzan y solo llevan la Biblia de adorno. Y cuando la usan dicen, y por ahí dice en la Biblia, no te dan ni siquiera el versículo, no te dan ni siquiera la ubicación, no están predicando palabra, sino que se ponen a predicar su pensamiento, sus ideas, su conocimiento, lo cual no es correcto. Por eso, en este caso, nos es necesario que así como lo dice la palabra, vamos a leer por favor nuevamente el texto inicial en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3, que nos dice de la siguiente manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a ir poco a poco desmenuzándolo después de ver algunas citas bíblicas más, para que podamos comprender y podamos diferenciar si estamos en una guerra espiritual en nuestro interior o estamos en una guerra espiritual en nuestro exterior. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas. Estos versículos, así como tal, no dicen guerra, pero desde el primer momento en que nos habla que vamos a destruir fortalezas, que estamos armándonos con armas que no son carnales, que no son hechas de carne, de hierro, de acero, de pólvora, de bombas, etc., para derribar argumentos y toda altivez, es porque tenemos que ir a batallar para destruir y conquistar algo que ya se edificó. Y te lo pongo así de claro y de fácil. ¿Cuál es uno de los argumentos número uno que ocupa el enemigo para contrarrestar la palabra de Dios? La Biblia tiene errores, Dios no existe, Dios es mentira, Dios es el resultado de pensamientos humanos. Si Dios realmente nos amara, ¿por qué es que permite tanta maldad?
Si Dios realmente te amara, ¿por qué no te sana? ¿Por qué no te provee? Y comienzan, todos esos son argumentos que intentan ¿el qué? Bloquear la palabra de Cristo. Lo tratan primero de bloquear de forma exterior, poniendo una barrera. ¿Para qué? Para que no penetre, no llegue hasta lo más profundo, como lo menciona la palabra, que dice que es más cortante que espada de dos filos. ¿Por qué? Porque atraviesa la carne, la piel, la carne, y llega a tocar hasta el hueso, hasta la fibra más sensible, el tuétano. ¿Para qué? Para que quede bien sembrada y bien cimentada en cada uno de nosotros. Pero ¿qué tal si la palabra encuentra resistencia? Lo que hemos venido viendo en los devocionales en este tiempo, ¿qué tal si se encuentra con una barrera de duda, de incredulidad, de falta de fe, de argumentos y de falsas doctrinas? No puede penetrar. Y no porque la palabra no sea la efectiva, sino que en muchas ocasiones nosotros no somos efectivos. Amén. Por eso nos es necesario el identificar que si es una guerra espiritual interna o una guerra espiritual externa. Para ello quiero que por favor vayamos a Romanos capítulo 7, versículo 22 y 25. Vamos a identificar cuál es la guerra espiritual interior. La guerra espiritual interior. Ya leyendo estos versículos tú te vas a dar cuenta y te será mucho más fácil el poder identificar cuando estás batallando contra el enemigo como tal, afuera, y que necesitas las armas de Jesucristo, o cuando estás batallando con tu propio yo, con tu pecado interno. Amén. Nos dice Romanos 7, versículo 22 y siguientes. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Número 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta carne que desea el pecado? Número 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso, en aquel momento que Pablo está haciéndole una reflexión a los corintios, un llamado de atención, y que está defendiendo tanto su ministerio, su testimonio y ante todo la doctrina de salvación del Santo Evangelio de Jesucristo, lo hace de entrada mencionando: yo no vengo aquí a argumentarles y a ver quién habla más bonito o quién se expresa mejor. Yo vengo aquí a demostrarles que Cristo es Dios. Amén. Para poder tener una mejor visualización de esto y poderlo digerir de mejor forma, quiero leerte cómo dice la traducción en lenguaje actual, siempre de Romanos 7, 22 y siguientes. Nos dice: en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Tú y yo queremos cumplirle a Dios. Y eso yo te lo puedo creer. No solo porque la palabra nos lo dice, sino porque de por sí todos en un momento aborrecemos la maldad y queremos ser buenos, que nos quieran, que nos atiendan, que nos valoren. Pero también dice en el siguiente, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí,
¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque, porque Jesucristo me ha librado. Espero que sea mucho más fácil el poder comprender ese punto relativo a cuando es una guerra espiritual interna, a diferencia de cuando es una guerra espiritual externa. Por eso era para mí el interés de que tú y yo pudiéramos leerlo. La versión la traducción al lenguaje actual es un poquito más explícita, no pierde la esencia, pero resumido en una frase: yo quiero obedecer a Dios, pero mi carne no me deja, porque mi carne quiere obedecer al pecado. Pero lindo es cómo termina este texto cuando dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Y ese es el consuelo que cada uno de nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Probablemente tú el día de hoy ya cometiste algún pecado, una cólera, dijiste algo que no era correcto, pues inmediatamente tienes que venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, quítame esto dentro de mi corazón, permíteme hablar mejor, tratar mejor, entender mejor, etcétera, a mis hermanos, a mis autoridades, a mis semejantes, a mi prójimo. ¿Para qué? Para que haya un derramamiento de bendición a tu favor, mi querido hermano. Para reforzar lo que estamos hablando acerca de la identificación de la guerra espiritual interna, quiero que por favor me acompañes casi al final de la Biblia, a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. En Romanos, al igual que en Corintios, vemos a Pablo hablando acerca de su humanidad y reconociendo que él no es perfecto. Ahora Pedro, otro apóstol, otro profeta, otro ungido del Señor, viene y dice casi exactamente lo mismo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y siguiente, nos dice de la siguiente manera. Versículo 11 de Primera de Pedro capítulo 2. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, la lucha interior, la guerra espiritual interior, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La Nueva Traducción Viviente dice: queridos amigos, que ya son extranjeros y residentes temporales, porque ya recibieron a Cristo. Nosotros al recibir a Cristo dejamos de ser parte de la humanidad como tal y nos volvemos parte de la familia de Dios, a la espera de nuestro Señor y Salvador Jesús. Les advirtió que se alejasen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos, no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable, recta, justa y pulcra, y le darán honor a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Cuántas veces te han levantado calumnias? ¿Y cuántas veces tú te has molestado por esas calumnias? Pero ¿cuántas veces esas calumnias han sido verdaderas? Amén. Eso es la lucha espiritual como tal. Estamos hablando prácticamente del testimonio personal, no dejarnos llevar por lo que hablen, el mantener la cordura, la mansedumbre, la benignidad, el amor, el gozo y honrar a Dios por medio de nuestras obras y de nuestras palabras. Ahora bien,
Vamos al punto de la guerra espiritual. Regresemos a la guerra espiritual externa. Regresemos a 2 de Corintios capítulo 10, perdón. Problemas siempre van a haber, mi querido hermano. Siempre. Yo platicaba hace un par de semanas con un amigo y hablábamos sobre toda la situación del acontecer mundial. No, ya hace meses, antes de la pandemia. Y él me preguntaba, ¿y tú como cristiano qué opinas acerca de todo esto que se está viviendo? Que Dios tiene el control, le dije. ¿Cómo Dios puede tener el control permitiendo que sucedan este tipo de desgracias? Porque Él sigue teniendo el control. Pero me parece ilógico, me contesta él, que tú estés tan tranquilo en medio de una situación tan trágica que puede llegar a afectar tu vida, por lo del COVID-19, las cuarentenas, la escasez de productos, etc. Bueno, le dije, primero que nada, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los postreros tiempos están ya a la puerta, están empezando a experimentarse y el Señor sigue en control. El venir y enfrentar problemas que tú no te buscaste, sino que el enemigo manda sobre tu vida de forma directa, con tal de literal cerrar tu boca para que ya no sigas proclamando el Evangelio de Cristo, son guerras espirituales externas. En muchas ocasiones, tú puedes haberte ya enfrentado con eso. Que quizás el Señor puso sobre tu corazón el venir e ir a compartirle de Cristo a algún enfermo, algún familiar, algún amigo. Te puedes haber montado al carro y ya a medio camino, plac, 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 plac. ¡Ay! Se arruinó el carro. Es una guerra espiritual. Porque tú ibas dirigido hacia una misión que Cristo te mandó. Y te lo vuelvo a repetir como te decía al inicio. No es que el diablo viene y bloquea al Señor. Te bloquea a ti y a mí. Por eso nos es necesario el que al momento de estar dando guerra espiritual, estemos también fortalecidos internamente. ¿Cómo? Con nuestra lectura bíblica, nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de alabanza y adoración, nuestros tiempos de intimidad con Dios, el fortalecerte por medio de predicaciones como esta, etc. ¿Para qué? Para que el día de mañana cuando vengas y te toque dar una batalla espiritual por las almas perdidas, que es la gran comisión que el Señor nos deja, tú la des. Pero pastor, yo lo intento y hay muchas ocasiones que hasta yo invierto con tal de poder predicar, de poder compartir con los demás y no veo los resultados. Ojo, aquí nos dice, pues aunque en 2 de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Los resultados espirituales que tú vas a ver en muchas ocasiones no se traducen ni en dinero ni en algo material. Yo eso lo pude comprender no hace muchos años atrás, quizás ya cuando comencé yo en Nuevo Cuscatlán, alrededor de ya para 3 años, que los resultados espirituales de haber batallado en una guerra así como esta de forma externa se ven en la vida de la gente. Casi nunca se ven en tu vida propia. Esos resultados pueden ser positivos o pueden ser negativos. Positivos si la persona decidió acercarse a Cristo y aceptó el llamado, comenzó a perseverar, etc. Y ya sigue su camino en Cristo. Negativos
cuando después de habérsele predicado, muere. Y muere sin haber recibido a Cristo. Tú diste la batalla que te correspondía. Hay un libro que se llama, y yo siempre te lo he afamado en muchas de las predicaciones, que se llama El arte de la guerra, escrito por un chinito hace muchísimos años, no sé si son, sí, creo que miles de años, en el que viene y dice muy claramente en uno de sus consejos en El arte de la guerra, que uno tiene que identificar el campo de batalla. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que hay batallas que no te toca enfrentarlas. Hay unas que son inevitables, pero no es el lugar, ni el momento, ni el tiempo para hacerlo. Amén. Por eso nosotros siempre necesitamos estar en un constante entrenamiento, entre comillas, en una constante capacitación por medio del Espíritu Santo, para que cuando vengan este tipo de situaciones, nosotros podamos enfrentarlas. Para ello, para darte, mejor dicho, una idea de cómo es de recia esta batalla espiritual, hay un grupo de, de homosexuales, lesbianas, de esta comunidad LGTBI allá en Estados Unidos y parte de Canadá, que se toman la molestia de ir sintonizando televisión, radio e internet de muchas, pero de muchísimas iglesias, solo con el objetivo de estar atento. En el reportaje que vi, se ve que está la persona oyendo detenidamente la predicación, buscando y esperando el momento justo en que el predicador diga algo en contra de la homosexualidad o de la degeneración sexual, que llamamos ahora como diversidad sexual. ¿Para qué? Para interponer una demanda, para mandar a callar a ese predicador, para pedirle que se retracte públicamente, porque públicamente atacó a ese grupo, a esa minoría. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos hay algo que se llama crímenes de odio, que son que por palabras de personas se incite al maltrato, al desprecio, a la discriminación de personas de una etnia o de un grupo social determinado. En este caso lo serían los de los LGTBI, de los homosexuales, lesbianas, transexuales, etc. Por eso, cada vez que nosotros como iglesia hablamos acerca de esto, no estamos haciendo un llamado a una guerra contra esas personas. Solamente exponemos lo que dice la Biblia, sobre lo cual nos da derecho las leyes humanas de exponerlo. ¿Por qué? Porque es la libre creencia. Pastor, entonces usted no cree en la diversidad sexual. Conforme a los principios cristianos y a mi fe que se establece aquí en la Biblia, no lo creo, no lo comparto, no lo acepto. Pero ¿y por qué, pastor, si ellos se aman y todo? Porque la Biblia dice que eso no es correcto, no es amor, no es aceptable ante los ojos de Dios. O sea que Dios no quiere a los homosexuales, pastor. ¿Te das cuenta cómo ese montón de argumentitos, preguntitas y frasecitas van haciendo una batalla? Intentan bloquear, intentan ir haciéndote perder tu autoridad espiritual para poder predicar libremente. Y uno contesta, no, Dios no odia a la persona homosexual, odia el pecado de la homosexualidad. Yo te lo compartí creo que la semana pasada, esta persona transexual, transvesti, perdón, que llega a la iglesia vestido de mujer, pasa el tiempo, se deja de vestir de mujer, lleva a una pareja, y al cabo de 2 años presenta a su familia y a una criaturita. ¿Por qué? Testificando de su liberación de ese pecado. Ahora bien,
una persona quiere vivir siendo homosexual o dándole libre albedrío a su diversidad sexual, hágalo, hágalo. ¿Por qué? Porque usted es plenamente libre de hacerlo. Pero conforme los principios cristianos que están aquí establecidos en la Biblia, lo siento, yo no puedo aceptarlo. Amén. ¿Ves cómo por medio de la palabra de Dios uno puede ir haciendo su batalla espiritual sin entrar a los golpes, sin entrar a las ofensas, sin entrar a los ultrajes, sin entrar a pleitos o demandas? Es por eso que dentro de esta guerra, mejor dicho, a este campo de batalla espiritual externo, nosotros entramos al momento que queremos evangelizar, compartir. ¿Por qué? Y te vuelvo sosteniendo el ejemplo de la comunidad LGTBI. Ellos, media vez uno no diga que ellos están en un pecado, no dejan estar. Pero cuando ya se menciona algo al respecto de ellos, es que ellos brincan. Y tienen todo su derecho, mis queridos hermanos. Pero así, tú y yo tenemos el derecho de predicar las buenas y nuevas de salvación a todo aquel que quiera oírlas. Amén. Es así que el diablo busca meter, mejor dicho, tratando de resumir esto, el diablo no se mete con los inútiles. El diablo busca hacer caer a los que somos útiles. Amén. Lo compartíamos hace unos días también. Tú puedes ser una montaña de fe, pasar arrodillado todo el día, literal. ¿Pero para qué? ¿Solo para jactarte después que eres un gran orador? ¿Que te puedes una lista de reproducción completa de alabanzas? ¿O que eres verdaderamente un hijo de Dios, el cual cumple la voluntad de Cristo? Nada más y nada menos platicaba ayer. Vivir bajo la moda cristiana lo quiere todo mundo. Pero vivir bajo la vida cristiana, no todos lo quieren. Amén. ¿Por qué? Porque el vivir bajo la vida cristiana nos implica dar guerra espiritual. Y en medio de esa guerra espiritual es que surgen este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las armas del enemigo? Ya lo vimos, los argumentos, el conocimiento y los pensamientos. Una vez estaba una conferencia en Europa, yo estaba viéndola por internet, en que un ateo estaba confrontando a un pastor. Viene y le dice, ok, usted ha dicho que el Señor hizo en 6 días toda la existencia, pero eso es ridículo, le dice, eso es imposible. ¿Por qué? Le dice. Porque, ¿cómo puede haber hecho en 6 días el crecimiento de las plantas si necesitan mucho más tiempo? ¿Cómo se puede haber generado la gestación de todos los animales si se necesitan meses? ¿Cómo se pudieron haber creado las montañas si se necesitan años? ¿Y cómo pudo haber creado las galaxias, el universo, los planetas, todo lo existente en el espacio, si para eso se necesitan millones de años? Parecería un argumento sólido. ¿Por qué? Ojo, argumento. ¿Por qué? Porque los conocimientos científicos son comprobados. No es que tú pones la semillita y ya al día siguiente ya está el palito ya crecido. No es posible naturalmente. Por eso te lleva a pensamientos. Las 3 artimañas van en esta idea que te estoy compartiendo: argumentos, conocimiento y pensamientos.
Eso te lleva a tener pensamientos de, quizás sí la Biblia esté equivocada, ¿verdad? Ahí hay guerra espiritual externa. Amén. ¿Por qué? Porque todo ese cúmulo te impide ver la sobrenaturalidad de Dios, la autoridad de Dios. Y aquí quiero que por favor, mi querido hermano y mi querida hermana, y tú, amigo que nos escuchas, tal vez no conociendo la salvación de Cristo, algo en que todos los científicos coinciden es que para que exista, valga la redundancia, la existencia misma, se necesita una fuerza, ellos le llaman algunos inteligencia, que lo pueda ordenar. Amén. Aquí me estoy yendo un poquito más profundo de lo normal que yo lo hago. Pero el que haya una inteligencia o una fuerza superior que ordene a cabalidad todo lo que existe, que determine el tiempo, que determine la naturaleza, que determine la rotación de la Tierra, que determine la distancia que existe entre el Sol, la Tierra y la Luna, que haga determinaciones y cálculos exactos y perfectos. Yo no te estoy contestando ni refutando con mis pensamientos, sino que la Biblia misma dice, esa fuerza que tú estás buscando se llama Dios. Esa inteligencia suprema es la sabiduría de Cristo. Y ese ser sobrenatural que está al control y dominio de todo es el Espíritu Santo, es Dios. A lo largo de tu vida siempre vas a enfrentar diversos tipos de batallas. Unas no van a ser fáciles. Muchas te van a hacer dudar y hacer tambalear tu suelo. Pero si permaneces fortalecido y resguardado bajo la sombra del Altísimo, siempre saldrás victorioso. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Bendito y amado Padre Celestial, hoy hemos podido ver cómo son los diferentes tipos de guerras. En muchas ocasiones caemos en los errores de pensar que estamos en medio de una guerra espiritual y no sabemos ni siquiera contra quién. Si es con nuestra misma carne, si es con nuestra misma mente o si es contra el mundo. Pero ahora tú, Señor, nos permites por medio de tu palabra discernir claramente que la guerra espiritual interior es contra mí mismo, contra mi misma carne, y que esa no la podré ganar con mis deseos, con mis intenciones y con mis capacidades. Padre, el único modo de poder salir victorioso de esta guerra es por medio de tu nombre, de tu gracia y de tu amor. Derrámate, Señor. Derrámate, Padre bendito. Y llévanos mucho más allá de donde nosotros podemos imaginar y soñar, para tu honra y para tu gloria, Señor. Por favor, abre la ventana de los cielos, permite que haya derramamiento especial sobre cada uno de nosotros y que podamos disfrutar cada vez más de ti para tu honra y para tu gloria, Señor. Por favor, toca nuestra mente y nuestra alma, toca nuestro entendimiento, Señor. Llévanos mucho más profundo para tu honra y tu gloria. Guíanos de la forma perfecta y fortalécenos, Padre. Intercedo como siempre por la vida de mis hermanos, para que en ningún momento algún argumento falto o engañoso de parte del enemigo los haga caer. Fortalécelos en su fuerza espiritual,
Fortalécelos en su salud, fortalécelos en sus finanzas, fortalécelos, Señor, en todo, para tu honra y para tu gloria, Padre bendito. Solamente esperamos en ti, Padre, y en lo que tú harás. Gloria sea dada solo a ti. Gracias, Jesús. Permítenos poder seguir adelante, Señor, y que en esta reapertura que está próxima podamos estar juntos una vez más para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, quiero invitarlos por favor a que el día de mañana a las 8 de la noche podamos tener un momento especial, un par de minutos, 15-20 minutos de oración y de intercesión por nuestra nación. Se va a dar la apertura de la segunda fase el día martes, por eso nosotros como iglesia tenemos que orar e interceder por nuestra nación para que se lleve a cabalidad. Recuerda, estamos orando siempre por poder salir adelante y poder superar el COVID-19, poder cerrar las fronteras a la plaga de las langostas que podrían arrasar muchos de los cultivos básicos de nuestro país y que sobre todo que el Señor sea la fortaleza de El Salvador, de tu familia y de tu vida. Muchas bendiciones.